Así que, doña Magdalena, a partir de este momento tiene sus 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, vengo a alegar en representación de, como usted bien señaló, Empresa Portuaria Valparaíso, reclamante en estos autos, seguidos en contra del Comité de Ministros por la dictación de la resolución exenta de fecha 19 de junio del año 2020, que resolvió los recursos de reclamación en contra de la resolución de calificación ambiental número 39 del 2018 del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso Teceval, que actual y temporalmente es de titularidad de mi representada. En la representación que invisto su señoría ilustre, solicito desde ya que la reclamación de esta parte sea acogida, dejando sin efecto particularmente el resuelvo número 4.2 y los considerandos 13.7 y 13.13.5 de la resolución recurrida, y que se rechace el resto de las reclamaciones interpuestas contra la resolución del Comité de Ministros y la resolución de la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, que rechazó las solicitudes de invalidación de en contra de la RCA número 39 del 2018 de algunos de los reclamantes presentes, debido a que, salvo en el fragmento que esta parte reclama, ambas resoluciones son válidas, se ajustan a derecho y se hicieron cargo adecuadamente de las observaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación. Ilustre tribunal, permítame en primer lugar poner algunas cosas en contexto. No voy a entrar mucho en detalle, ¿cierto? Porque me ha precedido una excelente relación de los antecedentes de la causa, pero quiero hacer presente que aquí estamos ante un proyecto que aspira a que Valparaíso se mantenga como uno de los principales puertos del país, que sea un puerto competitivo, nacional y en el plano internacional, un proyecto que aspira a que la ciudad de Valparaíso mantenga esa condición de ciudad portuaria, que es lo que le ha dado su historia, su tradición y también sus más grandes satisfacciones en el plano internacional. Un proyecto que aspira a seguir contribuyendo en el desarrollo de Valparaíso, considerando como tal un desarrollo sostenible, armónico, ¿cierto?, apegado a la legalidad y en sintonía con las necesidades de la ciudad de Valparaíso. Es un proyecto que tuvo una larga evaluación, bastante larga, ¿cierto? Un proceso de evaluación largo que duró 4 años, solo en la primera etapa regional, sin contar la etapa recursiva posterior, donde el titular original, quien fuere concesionario de mi representada, hizo importantes esfuerzos por sacarlo adelante, intentando escuchar tanto a los servicios que participaron en la evaluación, como también a las personas que participaron en el proceso. Así, por ejemplo, durante el proceso se eliminó el punto de vertimiento para mitigar, evitar, ¿cierto?, la generación de impactos. También se intentó generar el menor impacto posible, y escuchando también las observaciones ciudadanas y de los servicios, se modificó el emplazamiento de la única cantera con que cuenta el proyecto para su construcción desde Laguna Verde hacia el Fundo Los Perales. El proyecto logró acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y hacerse cargo de los impactos significativos que un proyecto de este tipo, ¿cierto?, genera de manera adecuada, con importantes medidas de mitigación, de reparación y de compensación. Y así, por ejemplo, se pretende la recuperación y puesta en valor de los recursos arqueológicos subacuáticos, mediante la exposición al público y la producción de publicaciones, no solo científicas, sino que también publicaciones para público no especializado, para afianzar el conocimiento patrimonial de Valparaíso. Este proyecto se hace de cara a la ciudad, conscientes de su valor patrimonial y de la simbiosis entre la ciudad y el puerto. Se establece la entrega de recursos a la institucionalidad creada para proteger y mejorar el atractivo del sitio patrimonio mundial y de la zona típica histórica de Valparaíso. Se contempla también el diseño de un plan maestro que permita articular los espacios públicos del borde costero
y un plan de protección patrimonial contra incendios para inmuebles y barrios patrimoniales relevantes de la ciudad. La construcción también de una pasarela, la restauración del ascensor Lecheros, el plan de mejoramiento paisajístico de la avenida Errázuriz, la construcción y el mejoramiento de miradores de Valparaíso, en fin, todas estas medidas que están consagradas en la resolución de calificación ambiental y que apuntan a hacerse cargo de los impactos del proyecto y a robustecer y a nutrir la relación entre el puerto y la ciudad, otorgando también mejoras sustantivas a esta última, como lo han señalado incluso expresamente los servicios con competencia ambiental que participaron en la evaluación. Todo esto, como lo señalé previamente, su señoría ilustre, se hizo recorriendo un largo camino de evaluación con 3 procesos de participación ciudadana, donde hay más de 400 personas que realizaron más de 500 observaciones ciudadanas admitidas a trámite. De todos ellos, solo 7 personas reclamaron ante el Comité de Ministros y posteriormente solo 2 han recurrido ante esta ilustre instancia, es decir, solamente el 1% ha considerado que sus observaciones no se han considerado o ponderado adecuadamente. Su señoría ilustre, este es un proyecto que ha reconocido y se ha hecho cargo de sus impactos significativos, que ha mejorado sustancialmente durante todo el proceso de la evaluación ambiental, por eso llevó tanto tiempo también la evaluación, y así la Comisión de Evaluación de Valparaíso y del Comité de Ministros han constatado que todas las observaciones ciudadanas han sido debidamente consideradas y que todos los impactos han sido correctamente evaluados. La resolución de calificación ambiental no incurre tampoco en ningún vicio de legalidad, siendo todas estas resoluciones recurridas plenamente vigentes, plenamente legales y apegadas al ordenamiento jurídico, salvo por un detalle que para mí representada no es poco significativo y tal como se pretende hacer ver por la reclamada. En relación a esto, hay 3 ideas que me interesa dejar en claro en este alegato, su señoría ilustre. En primer lugar, que la precisión que hace el Comité de Ministros es una exigencia, una obligación nueva impuesta por el Comité de Ministros para el titular del proyecto, cualquiera sea el titular del proyecto. En segundo lugar, que la exigencia consiste en que el titular del proyecto no puede operar sin haber materializado previamente otro proyecto, que es el de mejoramiento de acceso sur. Y por último, en tercer lugar, que esta exigencia es ilegal, es contraria al mecanismo regular para establecer una obligación por parte del Comité de Ministros y, sin duda alguna, genera un agravio evidente a mi representada. Vamos primero entonces con el primer punto en relación al contenido de la precisión. Resulta ser, su señoría ilustre, que el Comité de Ministros ha impuesto 2 obligaciones al proyecto de mi representada. 2 obligaciones a modo de precisión, en el resuelvo 4.2 de la resolución que esta parte impugna. Nótese, su señoría ilustre, que dichas precisiones se contienen en la parte resolutiva del acto administrativo, donde se contiene la decisión, la resolución, la manifestación de voluntad del Comité de Ministros. Si nos vamos a la teoría del acto administrativo, es allí donde está el objeto, ¿cierto?, como elemento del acto, el objeto del acto propiamente tal. Allí, precisamente allí, el Comité de Ministros decide incluir lo que en su acta de sesión ordinaria número 9 del año 2019 acuerda precisar. El Comité de Ministros precisa 2 cuestiones. Primero, en el resuelvo 4.1, en relación a los impactos sobre el patrimonio cultural superficial, que el titular es responsable del diseño y la implementación de las medidas que ya hemos señalado previamente, conforme, y esto es muy importante, conforme a lo evaluado y determinado en la resolución de calificación ambiental. Esto es relevante porque esto no supone ningún problema ni ningún perjuicio a mi representada, porque todo lo que se precisa se encuentra previamente en la resolución de calificación ambiental. Pero en segundo lugar, en el resuelvo 4.2, y
y esto es lo que impugna esta parte, en relación al acceso sur, para la fase de operación, se hace alusión ya no a lo estipulado en la resolución de calificación ambiental, como en el punto anterior, sino que a lo señalado en el anexo de una adenda complementario que contiene el estudio de impacto ambiental realizado por el consultor del proponente. En efecto, dicha precisión se señala expresamente afecta al acceso sur para la fase de operación y luego reenvía a la parte considerativa del acto, donde, sin perjuicio de que se descarta el impacto del artículo 11, letra C, de la ley 19.300 en relación a los sistemas de vida y costumbre, ya que no se genera ninguna alteración al respecto, particularmente ninguna alteración en materia vial, el Consejo de Ministros condiciona la operación de este proyecto a la materialización del proyecto de mejoramiento del acceso sur. Recordemos que el acceso sur al puerto fue implementado para evitar que los camiones circulen por la ciudad de Valparaíso e ingresen por importantes vías de la ciudad como en la zona norte la Avenida Argentina, teniendo desde el año 2008 prohibido el ingreso por la zona norte de la ciudad de estos camiones. Quienes residimos en Valparaíso recordamos que previo al año 2008 circulaban camiones por la Avenida Argentina para ingresar al puerto, y sin embargo a partir de esa fecha ya no se ven los camiones en la ciudad, solo con pocas excepciones y en horario nocturno. Ingresan por la parte de atrás de Valparaíso, por el acceso sur, ¿cierto? Y se realizaron una serie de mejoras en esa época, inversiones conjuntas con el Estado, para que ello precisamente no afecte la calidad de quienes residen y se desarrollan en la ciudad portuaria. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos considerandos y este resuelvo? En el considerando 13.13.5 de la resolución del Comité de Ministros, es el considerando que en definitiva contiene la conclusión del comité, podríamos decir que es una especie de considerando resolutivo, y señala allí que sin perjuicio de que la factibilidad de acceso se encuentra acreditada mediante el estudio de impacto ambiental, y que no se identifican los impactos contemplados en el literal C del artículo 11 de la ley, se precisa, ¿cierto?, que para la fase de operación el acceso sur contaría con obras viales conforme se ha indicado en el considerando 13.7 precedente. ¿Y qué es lo que dice este considerando 13.7? Que es el que contiene los antecedentes, ¿cierto?, que obran en el proceso administrativo. Señala que sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es necesario precisar que en el punto número 8.3 del anexo 33 de la adenda complementaria, que es el estudio de impacto vial, el proponente aborda materias relacionadas con el acceso sur que se va a utilizar para el ingreso al proyecto en la fase de operación, no identificándose, y descarta nuevamente, esto es lo contradictorio, no identificándose impactos contemplados en el artículo 11 literal C. Pero lo que hasta ahora eran antecedentes y declaraciones a mayor abundamiento en el anexo 33 por parte del consultor que realiza el estudio de impacto vial y por el proponente, en el anexo 33 de la adenda complementaria, se convierte finalmente en una exigencia al incluirlo en el resuelvo 4.2 a modo de precisión. ¿Y qué es lo que le interesa precisar específicamente al Comité de Ministros? Bueno, su voluntad está clarísima en el acta de sesión ordinaria número 9 del 2019. Si usted revisa, su señoría ilustre, esa acta, se va a dar cuenta que el Comité de Ministros incluso allí extrae un párrafo en forma textual, pero absolutamente descontextualizada, de ese número 8.3 del anexo 33 de la adenda complementaria, donde se comenta que a mayor abundamiento, pese a haberse descartado los impactos, ¿cierto?, las obras del proyecto de mejoramiento de acceso sur, que es un, como digo, proyecto distinto, podrían estar materializadas para la operación del proyecto del Terminal 2, lo que
eventualmente, si eso es así, sería un plus, un beneficio, ¿cierto? Pero en ningún caso una condición necesaria para descartar un impacto y para ejecutar el proyecto del Terminal 2. El problema de esta precisión es que se transforma o eleva en exigencia un párrafo sacado de contexto que no se encuentra en la resolución de calificación ambiental, no se encuentra en la resolución de calificación ambiental, que no era parte de ella y que obraba en el expediente como, ya veíamos, como un antecedente y no como una exigencia. Innova en este caso el Comité de Ministros sin razón alguna, vinculando directamente la operación del proyecto a la materialización de otro proyecto de mi representada, que es el mejoramiento de Acceso Sur. Pese a que dicho proyecto no solo no cuenta con resolución de calificación ambiental, sino que, como usted ya sabe y se ha informado oportunamente, ya ni siquiera se encuentra en evaluación ambiental, ya que este proyecto ha sido retirado de dicha instancia. La pregunta que cabe aquí, su señoría ilustre, y aquí para pasar al segundo punto, es ¿para qué una autoridad precisa algo y lo incluye en la parte resolutiva del acto, si no es para decidir, para obligar, para exigir ese algo? Pese a que en la resolución impugnada se trata de disimular, y que el Servicio de Evaluación Ambiental en su defensa ha señalado que no se trata de una nueva exigencia y niega la evidente controversia sobre esta materia. En el acta de la sesión ordinaria, como ya mencionaba, es muy clara la voluntad de recalcar y de precisar ese párrafo específico del estudio de impacto vial, y que establece que el proyecto de mejoramiento de acceso estaría materializado y beneficiaría la etapa de operación del proyecto del Terminal 2. Incluso, si atendemos al sentido natural y obvio de la voz precisar, queda claro que al precisarse algo en la parte resolutiva, el Comité de Ministros lo transforma en exigencia o en obligación. El diccionario de la Real Academia Española le asigna 3 significados, fíjese usted, en las acepciones de precisar, su señoría ilustre. Si me permite leerlo textualmente, porque para no cometer ningún error. En primer lugar, muchas gracias. En primer lugar, primera acepción, fijar o determinar de modo preciso. Fijar o determinar de modo preciso. Fíjese usted la segunda acepción. Obligar, forzar determinadamente y sin excusa a ejecutar algo. Lo dice la Real Academia Española. En tercer lugar, ser necesario o imprescindible. Fíjese usted, las 3 acepciones, cualquiera que usted escoja de las 3 acepciones para precisar, en su sentido natural y obvio, da cuenta de que el Comité de Ministros debe entenderse precisar como una obligación, como algo imprescindible de realizar o de ejecutar para dar cumplimiento a la resolución. Decir lo contrario, me va a permitir un comentario, ¿cierto? Decir lo contrario en este caso, su señoría ilustre, es contrariar toda la teoría del acto administrativo. Es admitir que hay actos administrativos cuyo contenido no obliga a sus destinatarios. Y esta cuestión es aún más compleja en materia ambiental, cuando tenemos un artículo 24 de la ley 19.300, que además establece expresamente que el titular debe someterse estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental en todas sus fases. Es decir, al precisar esa frase descontextualizada del estudio de impacto vial y traerla a los considerandos y al resuelvo 4.2, lo que se está haciendo en realidad es transformarla en una exigencia, generando una nueva obligación carente de motivación, de razón y carente de sentido, y ello lo hace además contrariando al mecanismo legal que existe para ello. ¿Cuándo se puede imponer una exigencia o una medida de estas características en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental? Usted bien lo sabe. Todos quienes estamos en esta audiencia sabemos, su señoría ilustre, que en primer lugar, el primer caso es en aquellos casos en que hay un impacto significativo, cuestión que ha sido descartada de plano por la comisión de evaluación, por los órganos que participaron en la evaluación y por el propio Comité de Ministros. En segundo lugar,
También porque surgen en el proceso de evaluación, ya sea porque el proponente ofrece la medida o porque un servicio la requiere. Tampoco es el caso, porque ni el proponente ofrece condicionar el proyecto a la materialización de la mejora del proyecto de acceso, la mejora del acceso sur, ni los servicios que participaron en la evaluación lo solicitaron durante la evaluación del proyecto. Incluso, si estas son solicitadas por un servicio, la ley obliga a que ello se haga con fundamentos técnicos, cuestión que tampoco se vislumbra en la resolución del Comité de Ministros, ya que no solo los servicios técnicos con competencia en la materia estuvieron conformes con el estudio de impacto vial, que se presentó en este anexo 33, y descartaron el impacto, sino que el Comité de Ministros además precisa y exige esta medida o condición, pero no indica fundamento alguno para ello. No tenemos idea por qué lo precisa. Así, esta exigencia es ilegal, es contraria al artículo 25 de la ley 19.300, al artículo 11 y 41 de la ley 19.880 de Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, y adolece de un evidente y claro vicio de ausencia de motivos. Es contraria al artículo 25 de la ley 19.300 porque, como ya lo hemos dicho, en todo el procedimiento de evaluación, ni tampoco en la etapa recursiva, no hay un solo antecedente técnico que permita fundar esta exigencia. Muy por el contrario, todos los antecedentes técnicos y los pronunciamientos de los servicios apuntan a que no se genera un impacto en relación al artículo 11, literal C de la ley 19.300, y por esta misma razón contraría también el artículo 11 y 41 de la ley 19.880, que establece que las decisiones deben ser fundadas. Es una doble exigencia legal que ha sido doblemente vulnerada por el Comité de Ministros, tornando a la resolución impugnada en una resolución parcialmente ilegal en lo que respecta específicamente al resuelvo 4.2 y a los considerandos 13.7 y 13.13.5. Esta ilegalidad abierta y desproporcionada genera sin duda un perjuicio a mi representada, aunque el SEA no lo quiera reconocer. El perjuicio consiste en la obligación de materializar un proyecto distinto para permitir la operación del que es materia de estos autos, de invertir en un proyecto distinto sin razón alguna, y ello además de la incertidumbre que genera en una nueva concesión de este proyecto, el cual podrá ser construido, pero no operar el proyecto mientras no se cumpla con esta condición, con esta exigencia, lo cual podría demorar años o incluso jamás materializarse. En este sentido, es necesario destacar que la ley 19.542 ha establecido que estas áreas, las áreas portuarias, sean administradas por empresas autónomas, como lo es mi representada, en las cuales pesa el deber de adoptar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad portuaria, de lo que se sigue que no es materia propia de otra instancia o de otra autoridad el mandatar la ejecución de un determinado proyecto o condicionar de esta forma su ejecución. Es tan desproporcionada esta medida que no solo podemos catalogarla como una medida una condición, ¿cierto?, como cláusula accesoria del acto, sino que incluso interviene o altera el diseño del proyecto, ¿cierto?, la parte descriptiva o la descripción del proyecto mismo. Para mi representada, su señoría ilustre, y con esto termino, este precedente es crucial, no solo por este proyecto, sino que por cualquier proyecto que pueda desarrollarse en el puerto de Valparaíso. Es por todo esto, su señoría ilustre, que esta parte solicita respetuosamente a usted tener presentes las alegaciones de mi representada en estrados el día de hoy, y en definitiva acoger nuestra reclamación, dejando sin efecto el resuelvo número 4.2 y los considerandos 13.7 y 13.13.5 de la resolución impugnada del Comité de Ministros, manteniendo la vigencia del resto de la resolución. Muchas gracias. Bien, gracias doña Magdalena.